Muy bien, estamos en nuestras clases de Pirkei Avot. Estamos en el Perek Shlishi, comenzamos el Perek Shlishi la clase pasada, si recuerdan, con Akavia ben Mehalalel. Ok, con este Perek, en este Perek ya vamos a ver bastantes Jajamim que van a expresar bastantes ideas con respecto a cómo la persona tiene que vivir, cosa que viene ya de los parakim anteriores, de los capítulos anteriores, aunque ya no vamos a ver un Retzef cronológico, sino que son sabios más o menos de la Tkufa después de la destrucción del templo. Muchos de ellos viviendo en Yavne, Ashdod, Ashkelon, otros ya en el norte, en el Galil, etc., en toda la parte donde finalmente también se va a escribir la Mishnah. Y vamos a encontrar muchas formas en que el Pirkei Avot, que también obviamente es una Mishnah y por lo tanto también fue escrita en estos lugares, va a enfrentar todos los retos, ¿no?, que la vida comunitaria y la vida personal tiene. En especial cuando una persona quiere acercarse a Kadosh Baruj Hu, también en circunstancias que sean difíciles, dadas las situaciones que ocurren, obviamente la Torah tiene para eso una respuesta y va a construirse un mundo entero de estudio, obviamente de Torah, de mitzvot, pero también de crecimiento personal. Ellos no lo llaman con esos nombres, no dicen crecimiento personal, pero nosotros sabemos que va hacia allá. Y eso es la unión con Hashem Yitbaraj a través de la conducta. Y por eso que vemos la primera Mishnah, dice así: Akavia ben Mehalalel Omer, Istakel beshlosha devarim, ve'ata bali de avera. Dice él, Akavia ben Mehalalel, observa en tres cosas. ¿Okay? Acá él utiliza la palabra istakel. Istakel, nosotros la conocemos del hebreo y se usa así en hebreo para observar. ¿Okay? O sea, no es simplemente mirar y tampoco es ver. O sea, porque mirar y ver son guvot, reacciones a algo dado. ¿Okay? O sea, yo caminando por la calle veo un coche. Entonces vi el coche o lo miré. ¿Okay? Vi una persona y en cierto sentido puedo decir, bueno, me di cuenta de que está triste, de que está preocupado, que está nervioso, etc. Pero istakel no es simplemente mirar un hecho o una situación y reaccionar a ello, sino que istakel está referido a algo mucho más profundo y es por eso que utilizamos la traducción como observar. Observa tres cosas, o sea, tienes que prestar atención, profundizar y muchas veces decodificar tres situaciones, tres cosas, tres conceptos. ¿Okay? No es lo mismo, y esto también es importante que lo tengamos claro, profundizar en algo, o sea, profundizar en algo normalmente suele ser tratar de entenderlo desde todos sus aspectos. Cualquier cosa, por ejemplo, una alajá, que alguien está estudiando, por ejemplo, la alajot de Shabbat y estudia Borer. Borer es seleccionar, no separar, etc. Y comienza a ver todos los casos y estudia en profundidad, Istakel observa cómo esto se desarrolla y cómo él tiene que actuar, etcétera, etcétera. Esto es un Istakel, obviamente, también es Istaklut. Sin embargo, cuando hay Istaklut también hay decodificación, o sea, que nosotros necesitamos abrir un poco lo que el concepto indica y tratar de entenderlo abierto, o sea, abrir el concepto y tratar de esa manera entender qué es lo que estos sabios están diciendo. Eso también está presente en la Istaklut. Entonces hay que el observar tres cosas, dice él, o sea, tres situaciones, tres conceptos, de aquí vamos a hablar. Ve'ata bali de avera. Y no vas a caer en una avera, o sea, no vas a caer en un pecado. Entonces
Entonces acá empieza a mencionar cuáles son. Dice, da meain bata. Tienes que saber de dónde vienes. Belean ata olej. ¿A dónde vas? Belifnei mi ata atid liten din beheshbon. Y delante de quién en el futuro tú vas a dar din beheshbon, o sea, vas a tener que ser juzgado. La, lo que se está dicho acá, lo que está dicho acá también puede ser entendido, vamos a ponerlo en forma simple, sin ingresar demasiado en todas las diukim que Hazal hacen, que los sabios hacen, pero podemos entenderlo mínimamente en dos aspectos. A nivel material, me'ain tabata, materialmente, ¿dónde tú vienes? O sea, a nivel biológico, ¿cómo es que estoy yo acá o está tal persona, están los demás acá? ¿Cómo estás acá? ¿Cómo llegaste acá? A nivel biológico, eso lo sabemos, sabemos cómo fue. Eso es una yedía. ¿Y a dónde vas? O sea, cuando este lapso de tiempo que Hashem te dio para vivir se termine, esa biología tuya, o sea, esa anatomía tuya va a ir a un lugar y le va a pasar algo. ¿Okay? Eso dice acá la Mishnah, estamos hablando en una explicación muy simple. Debes saber de dónde vienes y a dónde vas, y también tienes que saber delante de quién vas a rendir cuentas. ¿Okay? Obviamente, esta última parte, la tercera, ya es espiritual, ya no es simplemente material, a no ser que lo queramos referir a Rosh Hashanah, que es distinto, que es un din diferente, pero en líneas generales está hablando más clarí, forma más general, ¿no? O sea, en forma más universal. Eso es una forma de poder entender la pregunta, o sea, el koteret, el encabezado de los temas, y así podemos entender también lo que viene después. Pero también es posible entender estos encabezados a otros niveles, no solamente a nivel material, no solamente a través de la situación anatómica o biológica material en la que nosotros vivimos, sino que esa situación material, esa situación, digamos, anatómica o biológica, nos va a llevar a comprender algo también espiritual. Y esto está conjugado, esto está referido a un pensamiento, esta forma de ver las cosas, está referido a un pensamiento más profundo que hay en la Torá, que mi psari eloka, dice, desde mi propio cuerpo voy a ver a Hashem. O sea que en las actividades materiales de la persona, también ese contenido espiritual que me ata o me comunica con Akadosh Baruj Hu está presente. ¿Bien? Entonces no es solo algo material que me lleva a conclusiones de humildad, que es lo que simplemente acá se está trayendo, sino que hay algo más profundo en contemplar o ver cómo nosotros actuamos, cómo nosotros vemos, cuánto tiempo nosotros dormimos, cómo caminamos, dónde caminamos, que cada cosa material también resulta o también se aprende de ella todo tipo de conceptos espirituales. ¿Okay? Como seguro, a lo mejor puede ser que escucharon, ¿no? Nosotros ya no estamos en esos tiempos, pero los sabios siempre solían aprender de cada cosa que ocurría en el mundo. ¿Eh? Como cuentan de los sabios cuando vieron el telégrafo, para aquellas que conocieron el telégrafo, en donde los sabios dijeron, esto nos enseña que cada palabra tiene un valor, que ustedes se recuerdan que en el telégrafo había que pagar por palabras, entonces se escribían frases lo más cortas posibles, ¿no? Bueno, de ahí aprendemos que cada palabra tiene su valor. O cuando vieron el tren y los sabios dijeron, si llegaste tarde lo perdiste. ¿Okay? Entonces, bueno, de las cosas materiales se aprenden también cosas espirituales. Y obviamente cuanto más de lo más cercano y lo más material que tenemos, que es nuestra propia existencia, el propio cuerpo, ¿no? Entonces, basándonos en esa forma de estudio, vamos a leer lo que el Rab dice acá, lo que Akabe Ben Mehalalel dice. Dice, Meain Bata, ¿de dónde viniste? Mitipá Seruja, de una gota que tiene mal olor. Beleán Ataolej, ¿a dónde vas? La Makom Afar Rima Betolea,
al lugar donde hay tierra, donde hay gusanos betolea, son tipos diferentes de gusanos. Belifnei mi ata atid liten din beheshbon, delante de quién vas a dar din de heshbon de tus acciones, lifnei melech malchei melachim akadosh baruch hu, delante de Hashem, que es el rey de los reyes, es el que controla todo lo que pasa en el mundo. Esa es la traducción de Malchea Melachim, rey de reyes, o sea que lo controla todo, Akadosh Baruj Hu, el creador. Entonces, de un punto de vista material, esta forma de describir nuestro comienzo y nuestro fin debería crear en la persona un sentido de humildad. Y el hecho de que vamos a ser juzgados también debería crear en la persona un sentido de irat shamayim, o sea, de conexión con Akadosh Baruj Hu, para que nuestro juicio sea favorable. Ok, eso que les dije, como les he explicado varias veces, es la lectura de la Mishnah, o sea, es simplemente la Mishnah. Ahora vamos a tratar de entender esto como lo entendió Rabbeinu Yonah, que estamos, no se olviden, estudiando según su forma de entender las Mishnayot. ¿Okay? Dice así Rabbeinu Yonah. Primero trae lo que dijo Acabía ben Mehalalel, que hay que saber tres cosas para tratar de esa manera no caer en la verá. Da me'ain bat. Debes conocer de dónde vienes. Ubisman shetistakel, dice Rabbeinu Yonah. En el momento que observes, o sea, cuando observes, que te des cuenta, me'ain bata, de dónde has venido, Amakshavá tigrom leja, el pensamiento va a causar en ti lihiyot shefal ruach, ser una persona humilde. Betinatzel mimidata gava, y vas a salvarte del vicio, de la mala midá, que se llama gava, o sea, el orgullo. Sheneemar, como está escrito, toevat Hashem kol gevalev. Es una toeva, es una abominación para Hashem, está escrito en Mishle, toda persona que es un orgulloso. Ok, entonces Rabbeinu Yonah está estudiando en un primer entendimiento a nivel simple. Tu origen material y tu fin material debería llevarte a entender que no eres poderoso, que no tienes poder, que realmente no tienes poder material ni control material, sino que todo depende de Hashem y debes ser humilde, debes tratar de comportarte con humildad. ¿Por qué? Porque si no lo haces vas a caer en la gavá, en el orgullo, en la soberbia, en el pensar que tienes poder material sobre los demás. Y esto no va a terminar bien. Esto no es el camino. Ese no es el camino, sino que el camino de la persona es tratar de crear dentro de sí esa midá de la humildad. Esa es, digamos, la parte más simple. El entendimiento de Rabbeinu Yonah es bastante simple, ¿no? Por lo que leemos. En nuestro origen y nuestro fin material debería causar en nosotros humildad. Ahora, porque ya se lo han preguntado, se lo preguntaron ya a Rabbeinu Yonah en su época, ya hay muchos comentarios sobre esto también. Realmente, a pesar de que las personas saben cuál es su origen material y cuál va a ser el fin material, de todas maneras el orgullo es algo que está presente, que el orgullo siempre está allí. O sea, ese Yetzer Hará es muy fuerte, a pesar de que sabemos lo frágiles que somos. ¿Eh? O sea, un pequeño virus como el coronavirus puede causar lo que causó, que es algo que puede ser destruido con un dedo. Sin embargo, a veces nos destruye el dedo. Entonces, pero a pesar de todo eso, que sabemos nuestra fragilidad material, la persona de todas maneras tiene un Yetzer Hará muy grande que lo lleva precisamente a actuar con orgullo o a pensar que él puede más que Hashem. Y entonces le preguntan a Rabbeinu Yonah, que hay varios comentarios, el hecho de saber parece que no ayuda demasiado, porque obviamente cada uno sabe, no hay persona que no sepa esto, de dónde vemos, a dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Entonces, ¿por qué de todas maneras surge este orgullo?
Entonces, el punto está en lo siguiente, porque si yo sé cómo comencé, cómo termino, ok, cómo comencé y cómo termino, eso todo el mundo lo sabe. Incluso los grandes mafiosos y los grandes dictadores sabían cómo comenzaron y cómo van a terminar, eso es obvio, ¿no? Sin embargo, hay un lapso de tiempo en la mitad. Hay un tiempo en la mitad en que la persona, o que el Yetzer Hara nos hace pensar que de todas maneras ese lapso de tiempo que está entre el principio y el fin, ese lapso de tiempo lo debo disfrutar. O sea, debo tener una anaá, un disfrute de ese lapso de tiempo. Aquellos que son personas más simples utilizan ese lapso de tiempo para un disfrute material, las anaot, los placeres, las sensaciones, etcétera, etcétera. Aquellos que son más intelectuales y que no están conectados con nada espiritual, van a utilizar ese lapso de tiempo para un placer de tipo intelectual, en todos los sentidos, ¿no? Orgullo, vanidad, control sobre los demás, política, moda, artistas, qué sé yo, todo eso, ¿no? que manifiesta una materialidad distinta, pero que está ahí. Y aunque sepan dónde van a terminar, ¿qué es lo que realmente entonces está pidiendo de un Eved Hashem, de una persona que escucha esto y que sabe que hay un tiempo entre un momento y otro? Cuán grande que éste sea y cuán pequeño que éste sea. Que el hecho de saber de dónde venimos no sea un impedimento para una conexión con Akadosh Baruj Hu a través de un potencial muy grande que tenemos. Porque a pesar de haber venido de donde venimos y a pesar que tenemos que terminar donde vamos a terminar, ese lapso de tiempo a mí me conecta con Akadosh Baruj Hu, me conecta con su Torah, me conecta con las midot que Hashem quiere que yo trabaje, que yo desarrolle, me conecta con algo que se llama tikkun o que se puede definir como refinamiento. Entonces todo ese tiempo que está entre el principio y el fin, no tenemos que desperdiciarlo en el poder o en la vanagloria o en el orgullo, sino que tenemos que trabajarlo precisamente para refinar aquello que también va a ir más allá del principio y el fin, ¿no? Que es el alma. Entonces, a una persona que tiene a Ahavat Hashem, una persona que se conecta con la Torá, sabe que no importa si es mucho o es poco el tiempo entre el principio y el fin. Eso no es el problema. O sea, eso no es una dificultad. El punto central es tratar que en ese tiempo que Kadosh Baruj Hu nos dio, podamos refinarnos lo suficiente para que el alma, que es la que va a trascender a ese tiempo, se conecte realmente con Hashem Yitbaraj, que eso es lo importante. Y en cambio, aquellos que, estando conscientes del principio y del fin, como todo ser humano, piensan que el poco o largo, mucho tiempo que tienen lo tienen que disfrutar. Esa es la diferencia. La diferencia es justamente en que la persona que tiene que Ahavat Hashem y Irat Hashem trata en ese tiempo de refinar su alma, para que de esa manera trascienda al principio y al fin. ¿Bien? Esa es la forma en que podemos explicar este punto. Continúa Rabenu Yonai, dice: Lean ata olech lemakom afar rimá betolea. ¿A dónde vas? Al lugar de afar, de tierra, rimá betolea, al gusano, o sea, donde finalmente el cuerpo se descompone. Kitachshov belivcha, dice Rabenu Yonah. Si vas a pensar en tu corazón, lean ata olech, ¿a dónde vas? Lean tachpotz bekol ta'anugim. Lo tachpotz, no vas a estar buscando ta'anugim, no vas a estar buscando placeres, ki le rima atatoreach, porque simplemente estás contribuyendo a que ese fin sea mucho mayor, en el sentido de que va a haber más rima, va a haber más gusanos. Gam kol osher bechabod tibze beineja. También todo lujo y toda riqueza debe ser algo vano a tus ojos, no algo importante. Bekol tova tavehil.
y todo lo que puede ser un beneficio debe asustarte, en el sentido de tratarte de alejar de eso. Ki akol habel vereut ruach, porque todo eso es vanidad pero perjudica al alma, al ruach. ¿Okay? O sea, viene Rabbeinu Yonah y nos dice finalmente el punto clave, que la persona cuando realmente sabe que el tiempo que tiene que dedicarlo a refinar su alma, acercarse a Shem y unirse a Kadosh Baruj Hu a través de la Torá, de las mitzvot, de las midot, etc., entonces ya no va a estar preocupado de ta'anugim, no va a perder su tiempo en buscar placeres, en buscar kavod, en que lo honren, o osher, buscar riqueza. Todo eso va a ser nibze, va a ser algo no importante. ¿Okay? Y todas estas cosas que le traen beneficios, es mejor que te alejes de eso, porque pueden desviarte de un buen camino, sabiendo dónde vamos a terminar, ¿no? Y por lo tanto, todo eso es Habel, todo eso es vanidad que hay que tratar de evitar para que no perjudique a nuestro Ruach, o sea, aquella parte nuestra espiritual que tiene que juntarse finalmente con Hashem. Sigue Rabbeinu Yonah y dice, Bealinyan ze, y sobre este tema, Asa Shlomo HaMelech Sefer Kohelet. Justamente sobre este tema, Shlomo HaMelech hizo el libro de Kohelet para enseñarnos precisamente que debido a que tenemos un tiempo y este tiempo termina y termina como termina, entonces debemos tratar de aprovecharlo en corregirnos, avanzar y superarnos, ¿no? Beitchil Habel Habalim, y dijo, o comenzó su libro con Hebel, o sea que vanidad, Hebel, Habalim, todo es vanidad de vanidades, Leavehil Kol Tová, para mostrar de que todas las cosas buenas en general pueden ser vanidades, Bekol y Yakar, todas las cosas que nosotros comenzamos, o pensamos, perdón, que son Yakar, que son valiosas, puede ser que no lo sean. Beahar Sheivehil Etakol, y después que nos dijo que todo era vanidad, Amar dijo, Sof Davara Kol Nishma. Al final todo se va a escuchar. O sea, todo lo que ocurre va a ser sabido. ¿Okay? No hay secretos, no existen secretos. ¿Okay? Eta Elohim Yaré, este es el punto central. A Kadosh Baruj Hu deberás tener temor, Bet mitzvotav shmor, y sus mitzvot debes cuidar. Kize kol adam, porque esto es toda la persona. O sea, el tiempo que la persona se llama Adam, que da entre el principio y el fin de nuestras vidas, ¿qué tenemos que hacer? Como dice acá Shlomo, Et a Elohim yaré, tener temor de Hashem, bet mitzvotav shmor, cuidar sus mitzvot. Esto es nuestro refinamiento. Así es como nos acercamos y es como terminamos uniéndonos con Akadosh Baruj Hu en algo que incluso va a ser eterno, porque esto va a trascender el tiempo, no termina con nuestro fin, entre comillas, material, sino que nos trasciende. Y por lo tanto vale la pena invertir en algo tan grande y eterno, ¿no? Desde el punto de vista de lo que estamos estudiando. Y termina Rabbeinu Yonah, va a explicar ahora el punto final, que el Lifnei Mi. Belifnei Mi ata atit liten din becheshbon. Delante de quién vas tú a dar din becheshbon. Sheaneviim, dice que los profetas, Sheanibraim, perdón, no los profetas, Anibraim, los seres creados, los seres creados, Lo nivreu ach lir'a et Hashem, no fueron creados sino para servir a Hashem, lir'a et Hashem, o sea, para que tengan irat shamayim. Ki ech yechta, cómo va a pecar, cómo va a transgredir o hacer un error, Ha'adam, el hombre, im yachshov lifnei mi atid liten din becheshbon, si está constantemente pensando delante de quién va a ser juzgado. Beyoter al hapuranut beanisayom, y más sobre la puranut, las desgracias, beanisayón, las pruebas, sheyelo al hataav, que va a tener por sus pecados, ki itbayesh
Boshet Gadol, porque va a estar con una vergüenza muy grande. O sea, dice que los seres humanos, se le está hablando acá de los, dice Anibraim, se refiere a todos los seres humanos, o sea, a los seres humanos se refiere, porque el Anibraim son todos, las plantas, etcétera, que también en cierto sentido el Piasol, según la Cábala, también tienen una ashgaha, pero ahora no vamos a hablar de eso, sino que vamos a hablar de los seres humanos. Los seres humanos fueron creados para estar en una relación con Akadosh Baruj Hu que se llama Irat Shamayim. ¿Bien? ¿Qué es el tikkun? O sea, la corrección, el refinamiento, el cambiar nuestras actitudes materiales por actitudes más espirituales y utilizar nuestra vida para la alotet kodesh, para elevarnos siempre a lo más sagrado. Ahora, esta es la finalidad. Y por lo tanto, una persona que está constantemente pensando, que está delante del juez, o sea, que está delante de la persona que lo va a juzgar, va a tratar de comportarse como corresponde, o sea, de comportarse bien, para que no vaya a tener algún tipo de castigo o algún tipo de nisayón, de prueba que tenga que pasar para probar que realmente está conectado, ¿no? Es como cuando las personas van a un juicio. Obviamente el juez se da cuenta de que hay mucho amadat panim, que hay mucha lisonjería, mucho teatro a veces los juicios, estamos hablando de los juicios civiles, que las personas van, se sientan, las personas que están acusadas ponen cara de miskenim y hablan bajo y en general no muestran como una especie de arrepentimiento si es que hicieron algo, etcétera, etcétera, ¿no? Normalmente es así. ¿Por qué? Porque saben que están delante de aquel que puede decidir qué va a pasar con su vida en los próximos años. Y cuando eso ocurre a un nivel muy pashut, muy simple, con la vida o con los bienes, ¿no? Si es un tema que tiene que ver con dinero, entonces la persona está muy preocupado de que esta otra persona que está delante de él, un juez, incluso que sea a nivel civil, puede determinar qué hacer con su casa, su coche, etcétera, o incluso con su propia vida si te lo va a dejar encarcelado. Entonces, obviamente se preocupa. Fíjense ustedes, y eso es un momento, es solamente un momento, cuando ocurre, ocurre y termina y después termina, y si se acabó y la persona recapacitó, bueno, no vuelve a caer lo mismo. Pero acá estamos hablando de el Melech Malchei Melachim, está hablando de Akadosh Baruj Hu que está constantemente delante nuestro. No hay momento, ni del día, ni de la noche, que su ashgajá no esté sobre nosotros. Por lo tanto, tenemos que tratar de comportarnos delante de Hashem de una manera que sea propicia. Obviamente vamos a tener caídas, somos seres humanos, eso Akadosh Baruj Hu también lo sabe, pero por lo menos tenemos la intención de que si hay un error, corregirlo. Y esto debería llevar a la persona a tener un boshet gadol, o sea, comportarse de manera tal que sienta que hay una observación sobre él. Aunque se equivoque, si se equivoca, corrige, pero que trate de mantenerse a un nivel alto, con una calidad de vida espiritual alta. Mashal le melech, dice, trae Rabbeinu Yonah un mashal, o sea, un ejemplo, una parábola. Mashal le melech shenichnas Adam lefanav. Un rey que ingresó una persona delante de él, im imtseeu merame bemaasav. Si lo va a encontrar que está merame engañando con sus acciones, o meshaker devarav, o que está mintiendo con sus palabras, halo itbayesh boshet gadol, ¿acaso no se va a avergonzar con una vergüenza muy grande, como dijimos, la persona que va delante de un juez civil? Está preocupado, y le dije, porque esa persona va a decidir sobre su dinero y sobre su vida. Entonces, obviamente, la persona se preocupa. Alahat kama de kama. ¿Cuánto más y más? Dice Rabbeinu Yonah. Lifnei melech malchei melachim akadosh baruch hu, delante de Hashem Yitbaraj. Gam ki beitbayesh. También cuando la persona se avergüence, a nefesh ahar she nitparda min aguf,
el alma, después de que se separó del cuerpo, aboshet ahik dolá, la vergüenza sigue siendo muy grande, me aboshet beodena llama, incluso dice más grande que el boshet de cuando estaba dentro del cuerpo. Ki teva aguf meshakeach, como lo que dije, ¿no? El teva aguf meshakeach. La naturaleza del cuerpo hace que las personas se olviden. Si uno estuvo en un juicio, le hicieron un juicio y tuvo por eso que estar 2 años en la cárcel, bueno, salió de la cárcel 2 años, pasaron 4, 5, 6, ya se olvidó. ¿Bien? Hay gente que se olvida tanto que lo vuelve a hacer. Pero digamos que el teva, que la gente se olvida, pasó, ya pasó. En este caso no es así. Ki yase aish davar kiur, cuando una persona hace algo feo, algo ilícito, beit bayesh alav, y se avergüenza mi bene Adam, se avergüenza de las personas que lo ven, o sea, hay personas en ese juicio, ¿no? Que descubren que esta persona robó, estafó, algo es una vergüenza porque está haciendo algo indebido. ¿Bien? Az leshana o shnatayim, 1 año o 2. La vergüenza puede durar 1 año, puede durar 2, etcétera, lo que dure, ¿no? ¿Qué va a pasar? Y Shakea Hadabar, después de 1 año o 2, se le va a olvidar. Vayele Habushame Alav, y la Bushá va a desaparecer de él. Vegam Kilo Ishkach Belivo, e incluso que no lo recuerde en su corazón, y Adabar y Ashan Nosham. Ya va a ser algo que cae sobre él, y tiashnut se dice incluso hoy día en la Shon de la ley. O sea, Yea Davar Yashan Noshan es algo que es viejo. En el lenguaje legal se llama en hebreo itiashnut. Itiashnut, de la palabra yashan, viejo, quiere decir que ya proscribió. O sea, que aunque lo haya hecho, ya han pasado tanto tiempo que ya no es juzgable, ya no se juzga. Se olvidó. Beuzrak Sata Bushá. Y la bushá pasó un poco, incluso que la persona todavía sienta de que esto que lo juzgaron y lo condenaron por haber hecho algo muy, muy vergonzoso está presente, pero ya no tanto, va bajando. Kiteba Ashijeja Shebaguf, porque la naturaleza del olvido está presente en el cuerpo. Mitarebin Teba Nefesh se vuelve o está junto con el Teba, la naturaleza del alma. Es verdad que una persona no puede olvidarlo todo de forma que lo olvide en forma completa. Hay personas que sí. ¿Bien? Hay personas que ciertas cosas que le ocurren hacen delay y se acabó. Pero normalmente la mayoría de las personas, aunque no sientan una bushá, una cosa emocional sobre un recuerdo, pero saben que el recuerdo está. Saben que en cierto momento hizo, no sé, algún tipo de ilícito y lo llevaron a juicio y tuvo que pagar o tuvo cárcel. Ok, está ahí presente el recuerdo, pero la bushá ya bajó. El recuerdo puede ser que está, ¿no? Al kolpanimit gaber alav leitiashen adabar. De todas maneras, dice, la cosa se vuelve vieja, proscribe, no está, ya como que está lejos. Ahí está el recuerdo, pero lejos. Shehuk sata sheheja shemesir roba bushá. Este poco recuerdo que queda de eso ya quitó toda la vergüenza, porque si el recuerdo fuese constante, total, primero no podríamos vivir recordando cosas amargas, ¿no? Pero el hecho de que hay un poco de recuerdo, eso quita la gran mayoría de la bushá, de la vergüenza. Ah, behiota nefesh levada, pero cuando el alma está sola, o sea, cuando no está con el cuerpo, que el cuerpo causa por su naturaleza el olvido, cuando el alma ya está sin el cuerpo, en shejeja lefanea, no hay olvido delante de ella. Ki kala bara bezajá, porque es completa, bara, clara, bezajá, pura. Ben shun teba miageshamim betoja, y dentro del alma ya no hay teba material, no hay naturaleza material, por lo tanto, la shijeja, y está diciendo acá Rabenu Yonah que la shijeja es parte de nuestro teba material, o sea, de nuestro teba material está presente la shijeja. Entonces, cuando el alma está dentro del cuerpo, la shijeja produce de que la bushá desaparezca.
וכשמתביישת לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, cuando el alma se avergüenza delante de Hashem, leolam o leolme ad, eso no se quita jamás, es para siempre, esa bushá se mantiene, ad ta'amod abusha keotá sha'a she'aitá omedet lefanav. Y la bushá, dice Rabbeinu Yonah, se va a mantener delante de él, delante de Hashem, como el primer momento. O como apa'am ahu, y como aquel momento, ta'amod mebuyeshet leolam. El alma va a estar mebuyeshet, o sea, avergonzada para siempre. Ese es el castigo, ¿no? El castigo que el alma recibe a nivel espiritual se considera o se llama bushá. Se la llama así bushá. ¿Para qué? ¿Por qué lo está expresando en estos términos? Estamos hablando de situaciones espirituales y la bushá también es algo emocional, es para que lo entendamos, para que podamos entender qué es lo que eso significa. Imagínense que de alguna manera alguien nitpas, una persona es agarrada haciendo algo indebido, en el momento la bushá que tiene incluso se expresa como que queda la cara blanca, ¿no? Como un cadáver, por la bushá que está pasando en este momento. Imagínense eso mismo eternamente. O sea, no un momento, porque después, como les dije, viene la shekha y se olvida, sino que eso vuelve y está constantemente con la misma intensidad. Esa es una forma de entender este onesh, este castigo que pasamos delante de Kadosh Baruj Hu por nuestras malas acciones. Bezeo Shambru Razal. Y eso es lo que dijeron los sabios. Hoy la leotá busha. Pobre de aquella bushá de esta, la que se mantiene siempre, ¿no? Hoy la leotá klima. Y pobre del que está con esta misma desvergüenza, o sea, con la vergüenza de la que estamos hablando, ¿no? La gen al kolpanim, por lo tanto, dice, al kolpanim, de todas maneras, amalá al libó, amalé al libó, el que piensa, el que pone sobre su corazón de barimelu, estas cosas, lo yabó lidea verá. No va a venir a cometer una verá. O sea, dice el Rab, tenemos dos, la Mishnah se divide en dos partes. ¿Okay? La primera parte es con respecto a que la persona debe entender que el lapso de tiempo que a Kadosh Baruj Hu le da, debe tratar de utilizarlo para elevarse espiritualmente y no para conectarse con las cosas materiales, porque tenemos un fin material y no es esa la finalidad del estar aquí en este mundo. Y por otro lado está el tema del juicio. Y lo compara constantemente, si ustedes se dan cuenta, con un juicio humano, una persona delante de un juez y delante de Melech Malchei Melachim. ¿Cuál es la diferencia? Muy simple. Delante de un juez humano, la bushá es algo específico en ese momento y aún así nos preocupa. Con respecto a Kadosh Baruj Hu, cuanto más, porque ahí es constante. Pero acá, en el caso humano, la bushá depende de la shijejá, del olvido, y como el ser humano tiende al olvido, un poco de olvido quita mucha bushá. ¿No? Eso es lo que acaba de enseñar. En cambio, con Hashem Itbaraj no hay quitar la bushá, se mantiene. ¿Y por qué se utiliza esa expresión bushá? Para poder entenderlo de la forma material en que nosotros nos movemos, ¿no? Que con respecto a tener vergüenza de algo. Eso no quiere decir que en el Shammai haya bushá, se lo llama así, ¿okay? Para entender esa sensación que tenemos constante, total y para siempre de haber cometido algo indebido delante de Hashem Yitbaraj. ¿Sabes? Lo compara, ya les dije esta Mishnah, en su última parte compara un juicio material con el juicio de Hashem. Después que la Mishnah en Pirkei Avot nos enseña este tema, que como se dan cuenta es un tema bastante extenso, del que podemos hablar muchísimo, que podemos dialogar también y del cual me imagino hay muchas preguntas. La Mishnah va a pasar a la siguiente idea, o sea, la Mishnah número 2. Sin embargo, antes de que ingresemos en la Mishnah 2, es sí importante que nos quede presente lo siguiente, o sea, que podamos aprender de lo que estudiamos, ¿bien? De la Mishnah número 1, de la Ale. Akavia ben Mehalalel, ya les dije. ¿Okay? Uno es tratar de evitar perseguir bienes materiales.
en el lapso de tiempo que nosotros tengamos. Tratar de conectarnos con cosas espirituales, tratar de elevarnos de nuestra realidad física a algo más elevado, a tratar de mejorar nuestras midot, de refinar nuestro comportamiento, de tener una calidad de vida mucho más espiritual día a día. Eso es lo importante, y no estar constantemente pensando en el principio y en el fin. Existe, el principio está y el fin está. Es imposible que no lo tengamos presente porque está. Pero debemos tratar de que el tiempo que está en la mitad sí dedicarlo a algo refinado y no caer como los otros que también saben principio y fin, ya les dije, pero lo utilizan simplemente para disfrutar. Eso es algo muy importante que hay que tratar de entender de la Mishnah Aleph. Y el punto Bet es que debemos estar conscientes que estamos delante del juez en forma constante y que la bushá que podemos tener delante de otro ser humano, comparada, ¿no? Estamos hablando en términos de comparación, delante de Hashem es constante y eterna. Los seres humanos, la bushá se elimina con la shejejá. La bushá va a ir cayendo en la medida que el olvido esté presente. Una vez que aprendimos estas dos cosas, como dije, vamos ahora a la segunda Mishnah, Mishnah Bet, que es Rabbi Hanina Segan HaKohanim. Dice así, son Mishnayot un poco más extensas, por lo tanto tenemos que dividirlas normalmente en un mensaje o dos mensajes para tratar de ordenar nuestro estudio. ¿Okay? Dice la Mishnah Bet así, Rabbi Hanina Segan HaKohanim Omer. Este Jajam, Rabbi Hanina, que era Segana Kohanim. Segana Kohanim quiere decir que era como una persona que era parte de los Kohanim y estaba como, era miembro de ahí, de los Kohanim. Y él decía lo siguiente, Omer, Habe mitpalel beshloma shel malchut. Es necesario que reces por la paz del reinado. Sheile male mora, porque si no fuese porque le tienen miedo, Ish et re'eu Jain baleu. Una persona a su compañero, vivos se hubiesen tragado. O sea, esta es la primera idea, la idea de Rabbi Hanina Segana Kohanim, que la persona debe rezar por la paz del Malhut. Entonces acá hay una pregunta que vamos a hacer inmediatamente antes de ingresar a desglosar las ideas. Él está diciendo, tenemos que rezar para que el Malhut esté en paz. O sea, el país en el que nosotros vivamos, sea aquí o en cualquier otro lugar del mundo, haya paz. Que haya paz en ese lugar. Porque si no hay paz, curioso porque él lo dice, entonces la moraá, el temor al Malhut, baja. Y cuando el temor al Malhut baja, una persona a otra se pueden comer vivos. O sea, que una de las condiciones, y esto es bastante curioso lo que la Mishnah nos está enseñando, para poder mantener una sociedad mínimamente ordenada, no perfecta, porque sin Torah no hay sociedad perfecta, ¿okay? Pero por lo menos para que haya un cierto orden, es que ese lugar esté en paz, porque eso va a traer de que la sociedad esa esté organizada de una manera mínima para garantizar seguridad. ¿Okay? Esto es lo que dice Rabbi Hanina, es algo bastante lógico y obviamente también tenemos que entender cuál es el consejo espiritual, ¿no? Que está detrás de esta idea, porque estamos hablando acá de cosas espirituales y ingresó algo que es más bien político. Hay que entender de qué se trata. ¿Okay? Pero eso es lo que él dice. Si el país está tranquilo, hay una organización que funciona más o menos, que permite una cierta seguridad. Pero cuando no hay paz dentro de un lugar, o cuando el lugar se ha transformado en como dirían en Chile, una olla de grillos, donde hay muchas cosas que están pasando. Vemos ahora Francia, España, Estados Unidos.
entonces los lugares se vuelven inseguros. Entonces hay que tratar de pedir siempre que el lugar donde uno vive sea un lugar que esté con paz y con orden. ¿Para qué? Para que al menos haya una mínima seguridad. Rabbi Hanina ben Teradion Omer. Viene otro jajam y es Rabbi Hanina ben Teradion. Rabbi Hanina ben Teradion dice, Shnain sheyoshvim, dos personas que se sientan. Ben beineihen divrei Torah, y no hablan de cosas de Torah, harei ze moshav leitzim. Esto ya se considera moshav leitzim, sheneemar, como está escrito en Teilín, ube moshav leitzin lo yeshev. Que en lugar que se llama moshav leitzin, el asiento de los que se ríen, de los que pasan haciendo bromas, una persona seria no debe sentarse. Abal shnain sheyoshvim beyesh beinehen divrei Torah, pero dos personas que están sentados y hay entre ellos dvar Torah, o sea, están hablando y estudiando de Torah, Shejina beinehem, la Shejina está allí. Sheneemar, como está escrito, Az nidberu yirei Hashem. Y entonces hablarán, aquí no dice exactamente hablarán, pero lo vamos a traducir así. Entonces hablarán yirei Hashem, los temerosos de Hashem, Ish el Reu, cada uno a su prójimo. Beyakshev Hashem, Hashem va a escuchar. Vaishma, y va a prestar atención, y escuchará. Va Iktov Basefer Zikaron, y lo va a escribir lo que ellos dicen en un libro de recuerdos, Lefanav, delante de él. Leire a Hashem, leire e Hashem, para los que tienen temor de Hashem. Belejos Beishemo, para todos aquellos que están pensando en su nombre. Hay cosas acá obviamente de Kabbalah, pero vamos a ver la explicación simple. O sea, dice acá Rabbi Hanina ben Teradion que si dos personas no se dedican a estudiar Torah cuando están juntos, o sea, algo ustedes me pueden preguntar, bueno, pero puede ser que dos personas están trabajando, no sé, en este momento tienen el trabajo de ellos es picar leña, cortar leña para algún lugar, ¿ok? Y están los dos juntos, entonces están trabajando. No podrían hacer libre Torah porque podría ser una genevá, podría ser un robo, porque les están pagando para trabajar, no para que se sienten a estudiar. Entonces, ¿de qué se trata? Es por eso que la Mishnah dice claramente, si ustedes se fijan, Shnain sheyoshbin, dos personas que están sentadas. ¿Qué quiere decir eso? Que en este momento no están haciendo nada. Porque obviamente dos personas que se sentaron a estudiar Torah, se sentaron a estudiar Torah. Uno va a la Bet Knesset o va a la Yeshiva y se sienta con alguien, no a hablar sobre política, sino a hablar sobre Divrei Torah. Entonces, obvio que están hablando de Divrei Torah. Entonces, y dos que están trabajando, están trabajando. Entonces, estamos hablando de la situación intermedia, o lo que se llama Reshut. O sea, lo que se llama Zman Panui, tiempo libre o Reshut. Cuando una persona está con otra persona en un tiempo libre, entonces lo que debe hacer es estudiar Torah. Porque si no estudia Torah, ¿qué va a ocurrir? Va a transformar ese lugar en qué? En Moshav Leitzim, o sea, en un lugar donde se sientan payasos. Leitzim son payasos. ¿Okay? Entonces me pueden preguntar, bueno, pero puede ser que hablen de otras cosas serias, que no son Divrei Torah, y no son payasos. ¿Por qué acá dice que van a terminar siendo payasos? Porque en eso va a terminar. ¿Bien? O sea, cuando Divrei Torah, cuando la seriedad en el lenguaje, la seriedad en los argumentos, la seriedad en la comunicación de las ideas es total, es obvio que eso viene de la Torah. Pero cuando no viene de la Torah, aunque parezca serio, va a terminar finalmente en leitzanut, o sea, en payasería, en cosas de pérdida de tiempo. Esta Mishnah es larga, por eso he tenido que pararme en algunos puntos antes de empezar con Rabbeinu Yonah. Y después dice, pero si están sentados y estudian Torah, o sea, no porque tienen que ir a la yeshiva a estudiar Torah, sino que del tiempo que lo tienen libre se dedican a que al estudio de Torah. En ese momento viene la Shejina. Es obvio que en la yeshiva, o es obvio que en el Kolel, o es obvio que en la Bet Knesset ahí la Shejina bajó. Pero acá estamos hablando como un hidush, como algo nuevo.
Entonces, como algo nuevo, si dos personas que en ese momento tenían tiempo libre y son personas serias, por ejemplo, van a dedicarse a hablar sobre Divrei Torah. ¿Y eso qué va a hacer? Va a traer la Shejinah sobre ellos. Y no solamente eso, dice, no, sino que Hashem, la Shejinah va a bajar, Akadosh Baruj Hu va a escribir lo que ellos dicen y va a quedar para generaciones después de Iré Hashem que tal persona con tal persona estudiaron Torah y llegaron a tales y cuales conclusiones. O sea que es una mala muy grande. Ein li el ashnaim. Acá la Mishnah habla solo de dos, uno y dos, ¿no? Minain shafilu echad sheyoshev beosek batorah. De donde sabemos que también, incluso que sea uno solo, que se sienta y se dedica al estudio de la Torah, Shekadosh Baruj Hu kovealo sahar, que Hashem se lo va a recompensar, Sheneemar, como está escrito, y Ashav Badad veidom kinatal alav. Se ha sentado es un pasuk de Ejá, curiosamente lo traen de Ejá, se sentó Badad solo, Veidom se quedó callado, Ki Natal Alav. ¿Por qué? Porque vino sobre él. Es un paso que hay que tratar de entender y vamos a estudiar después con Rabbeinu Yonah qué significa dos y uno. ¿Por qué habla de dos primero y después saltó al uno? O sea, ¿por qué dos y después uno? ¿Bien? Como ustedes ven, esta Mishnah está dividido en dos opiniones. Puede ser que en algunas versiones tengan a Rabbi Haninav Segana Kohanim como Mishnah 2 y Rabbi Haninav en Tereadion como Mishnah 3. Posible, pero acá está enseñada en una sola, por lo tanto es una idea. Y cabe obviamente preguntar qué tiene que ver la segunda parte de dos personas estudiando Torah con lo primero que dice que hay que hacer tefilá por el shalom del Malhut, ¿no? Para que las personas no sean violentas, para que sea un lugar más o menos seguro. Porque la finalidad, que el lugar sea seguro, la finalidad justamente del shalom del Malhut es para que haya Divrei Torah. O sea, para que dos personas se sienten a estudiar Torah, se necesita que el lugar sea seguro y tranquilo. Cuando nosotros rezamos por la seguridad del pueblo judío en tal lugar o en tal otro o en tal lugar, no es porque estamos pidiendo cosas materiales para Am Israel en ese lugar. También, que Besat Hashem también así sea, pero lo principal es para que esa tranquilidad cree el ambiente necesario para estudiar Torah. Por eso es que juntan a los dos sabios. O sea, voy a rezar para que el tal país, Francia, haya paz en ese lugar y no hayan problemas con los musulmanes, etcétera, etcétera. Y le pido a Hashem que así sea, para que de esa manera Am Israel, que vive ahora allí, puedan sentarse en tranquilidad. Ok, ¿cuál es la finalidad de ese pedido? Que se sienten en tranquilidad a estudiar Torah. Lo mismo en Inglaterra, lo mismo acá, lo mismo en cualquier lugar. Si pedimos por la paz en el lugar donde estamos, es para que Am Israel puedan sentarse a estudiar Torah. Porque una vez que se sienten y estudian Torah, como dice acá, la Shejinah baja, lo que dicen se escribe y eso se transmite incluso a las generaciones venideras. Más aún, termina diciendo que incluso una sola persona también tiene un gran mérito. Y el pasuk que trae es de Ejá, que habla justamente sobre la destrucción del templo. O sea, al parecer, cuando una sola persona estudia, hay una chispa de Geulá, porque está justamente neutralizando lo que pasó y está descrito en Ejá. O sea, de eso vamos a explayarnos. Comenzamos con Rabbeinu Yonah. Me largué un poco la explicación de la Mishnah, porque como es larga hay que tratar de entenderlo un poco. Ahora dice Rabbeinu Yonah lo siguiente. Rabbi Hanina se gana Kohanin Omer Bemit Palel Beshlomash el Malchut, Sheile Male Morah, si no hubiese sido por el temor que le tienen, uno y otro se hubieran comido como animales, se hubieran comido vivos. Shehi Kasha Aleinu. ¿Bien? Entonces, Rabbeinu Yonah trae acá una, una explicación muy corta. Dice, Shehi Kasha Aleinu. Que si no fuese por la Morah, Shehi Kasha Aleinu, o sea, si no fuese por el temor que le tenemos al Malhut, que es muy caché Aleinu, uno con otro se hubiesen comido, que se hubiesen dañado, a eso se refiere, ¿no? ¿Qué está diciendo acá Rabbeinu Yonah? Shehi Kasha Aleinu, es obvio, si uno le tiene temor al Malhut, entonces es caché.
Entonces, ¿cómo él quiere entender lo de Shelomah Shel Malchut? ¿Bien? O sea, ¿cómo va a entender este tema de Shlomah Shel Malchut? De la paz del Malchut. ¿Qué quiere decir la paz del Malchut? Entonces, hay quien explica que Rabbeinu Yonah está diciendo, está leyendo la Mishnah así. Presten atención. ¿Bien? Hay que decir tefilá por la paz del Malchut, para que haya shalom en el Malchut y no temor. ¿Bien? Para que haya paz y no temor. Porque el temor es muy caché sobre nosotros. Y cuando es demasiado caché sobre nosotros, una persona puede dañar a otra. Por lo tanto, hay que rezar para que haya shalom, para que haya paz en el Malhut, en el lugar donde estemos. En líneas simples es prácticamente la misma lectura, que hay que tratar de hacer tefilá para que el lugar esté tranquilo y de esa manera Am Israel puedan en ese lugar estudiar Torah. ¿Bien? Eso es lo que yo dije. Akshav, Ish et Reu Haim Balau. ¿Qué significa eso de que una persona a otra se van a comer vivos? ¿Bien? Ish, una persona, et Reu a su prójimo, Haim Balau. Vivos se comen. ¿Qué quiere decir eso? Yo les traduje las palabras. Ahora vamos a entender un poco, el tiempo que nos queda, por lo menos empezar a entender lo que esto significa. Ze Inyan. Este es el tema. Rotzelomar quiere decir, o sea, va a explicar. Según cuando él dice eso, quiere decir que hay más de lo que nosotros leímos y tradujimos, hay bastante más para profundizar, para entender, ¿no? Dice, Sheyesh le'adam leitpalel, la persona debe rezar al shalom kol haolam, debe rezar por la paz en todo el mundo. Veleitztaer al sa'ar ajerim, y tener compasión, o sea, de alguna manera tener algún tipo de compasión o piedad por las dificultades o las desgracias de los otros. Vejen darkan shel tzadikim, y así es el camino de los tzadikim, que Moshe Amar David alaba shalom, como dijo David alaba shalom. Ani bechalotam lebushi sak aniti betzon nafshi. Dice en Teilim, yo bechalotam lebushi, estando con vestido ken sak, de sak, aniti, yo aniti en el sentido me dolí, me dio dolor, ¿bien? Betzom nafshi, y puse mi alma en tzom, ¿bien? Bejalotam, ¿cuándo? Bejalotam, cuando me vestí, le bushé Isaac. Hay quien opina que Bejalotam quiere decir cuando ellos estaban con majalot, cuando otros estaban con majalot, ¿bien? Le bushé Isaac, me vestí con sac, o sea, con una ropa muy pobre, Beaniti Betzon Nafshi, y empecé a llorar y Setzon también por los otros. O sea, que ese es el derech de los tzadikim. El derech de los tzadikim es también compadecerse por los otros. She'ein le'adam la'asot tahanunav, dice, la persona no debe hacer peticiones o súplicas, ubakashato letzarahav levat, para solamente sus propias necesidades. ¿Okay? Aquí hay bastante más que hablar, Besrat Hashem, vamos a ampliar esto, quiero leer hasta el punto que acá trae. Lehitpalel, pero lehitpalel al kol bene Adam, la persona debe hacer tefila por todos los seres humanos, sheyamdu beshalom, que todos estén en paz, ubeshlomash el malchut, y también por la paz del reinado, yesh shalom laolam, cuando eso ocurre, hay paz también en el mundo. Y no solamente por lo privado, sino también por el mundo entero. Como ustedes se dan cuenta, acá hay una serie de preguntas que le hicieron a Rabbeinu Yonah y a sus alumnos después, por cómo se entienden otras cosas, los enemigos de Israel, etcétera, todo lo demás. Vamos a entrar a eso, Amalek, Ismael, Edom. También hay que rezar por la paz de ellos para que esté bien, cuando sabemos que rezar por ellos o pedir que ellos estén bien es un boomerang, ¿no? Que vuelve sobre nosotros a veces. Bueno, se va a hablar sobre eso. Él no mithamek, no se escapa de estas preguntas. Sin embargo, antes de entrar a eso, que lo vamos a ver en la próxima clase, simplemente les digo
que vemos acá la calidad, la finera, lo fino, lo refinado del pensamiento de los sabios de Israel, y que lo traen de David Amelech, de que una persona no solamente debe pedir por sí mismo, sino que además debe pedir por los demás, para que haya paz en el lugar donde está, para que haya paz en el mundo, para que haya realmente algo que muestre un cierto orden, porque esto nos ayuda obviamente a nosotros, pero también les ayuda a ellos. O sea, la bondad que Am Israel está pidiendo que exista en el mundo no es algo que solamente es para nosotros, sino para todos, también para ellos. Y es tan lamentable que no lo entiendan, es tan lamentable que las naciones del mundo constantemente están disparándose en sus propios pies, de una manera que es casi imposible de poder entender, porque ellos mismos se están perjudicando cuando podrían haberse llenado de esta misma bondad. Basta que le pregunten a algún sabio de Israel cómo se hace y se los va a decir. Nosotros no lo vamos a ocultar. Está también escrito, ni siquiera tienen que preguntarnos, pueden abrir y se dan cuenta que está escrito, ¿no? Y bueno, esa es la grandeza, ¿no? Esa es el refinamiento de los sabios de Israel, el refinamiento de Rabbeinu Yonah, que trayendo de David Amelech dice, debemos pedir por todos, no solamente por nosotros, sino por todos. Esto obviamente lleva a una equidad, a una justicia, a una bondad universal que ya podemos estar pensando en lo que eso va a traer, ¿no? En vez de en el futuro, Yemot HaMashiach. Entonces, quedamos por hoy hasta acá, pero acá ya si tienen preguntas. Recording stopped.